Eh, Tenemos que ver ahora lo que va a acontecer, no solamente en el sentido de las clases sociales, sino también de qué es lo que rodea a este efecto de las clases sociales, que es la cultura. ¿Qué entendemos por influencias culturales? Eh, las influencias culturales se tienen que dar en este ámbito un poco entretejido de lo que es cultura. Hay varias definiciones de cultura, las hemos explicado, las vamos a ir repitiendo cada vez. Y se entiende que cultura es todo aquello que parte de la producción que hacemos los mismos seres humanos en la sociedad. Los seres humanos vivimos en una sociedad en la que producimos cultura. La cultura es la producción de todo lo que hacemos, nuestros actos, ¿sí? En una cultura compleja como la nuestra, evidentemente todo lo que tiene que ver con escritura, pintura, libro, ciencia, arte, eh, todo esto es cultura. Pero también es cultura hacer una choza, por ejemplo. Lo que no es cultura es naturaleza. Una choza ya es cultura porque la ha hecho el ser humano, no está hecha por la naturaleza. Ahora, en este ámbito, por supuesto, cultura es lo que hacemos bien o mal, bueno o malo. La bomba atómica también es cultura, no la ha hecho la naturaleza sola. Las guerras las ha hecho el ser humano. Ustedes me pueden decir, ¿eso es cultura? Lamentablemente sí, eso es parte de la cultura humana, la cultura de la guerra, la cultura de la destrucción. Eh, pero justamente tenemos que ver cómo influye la cultura vista desde diferentes puntos de vista en la sociedad que todavía está dividida en clases. Incluso para algunos podríamos pensar, alguna vez se pensó, algunos antropólogos, que este asunto de las clases sociales es una derivación cultural. Porque claro, hay culturas más simples que esta que ahora no creo que existan ya, pero alguna vez los antropólogos buscaron islas, algunos lugares apartados en Oceanía, en África, de sociedades más sencillas, que no tengan aparentemente tanta evolución, y donde estas culturas sencillas muestran una forma de sociedad en algunos aspectos más rígida, en otros aspectos mejor que la nuestra, pero donde la guerra no necesariamente es el principal motivo de actitud de estas culturas, ¿no? Podríamos pensar, alguna vez se ha pensado, que una guerra total paralizaría la humanidad, terminaría con toda la humanidad. ¿Alguien pensó alguna vez en la guerra total, donde todos se matan a todos, se elimina toda existencia sobre la Tierra? ¿Alguna vez llegaron a pensar en la Segunda Guerra Mundial de que esto podría suceder? Mucha gente estaba con miedo de que la guerra se extendiera cada vez más y la humanidad se pudiera autoeliminar. Ha habido este miedo en la Segunda Guerra Mundial. Por suerte no sucedió así, pero mucha gente se quedó con miedo cuando Estados Unidos empleó la bomba atómica contra Japón. ¿Sí? Barbaridad de Estados Unidos que eh, va a ser una deuda eterna que Estados Unidos tiene con la humanidad. ¿Sí? Aparte de muchas otras deudas de Estados Unidos con la humanidad, yo creo que la más grave es las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, porque esas bombas atómicas no iban dirigidas contra el ejército, no era ejército contra ejército, era ejército contra población. Las bombas atómicas fueron lanzadas para exterminar a la población de Japón. No las lanzaron directamente sobre Tokio, porque eso hubiera podido reavivar otra vez la Segunda Guerra. Las lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades que eran populosas, pero no eran directamente la capital. Pero este tipo de cuestiones nos tiene que llamar la atención
Y lo que más llama la atención es lo siguiente: la cultura japonesa no se dedicó a partir de ahí a odiar a los norteamericanos, se dedicó a disciplinarse. Los norteamericanos tuvieron poder sobre Japón a partir de ahí durante mucho tiempo, y los japoneses se disciplinaron y adoptaron la economía norteamericana, la economía capitalista, y avanzaron. Ya habían avanzado antes un poco con la economía capitalista, pero ahí avanzaron más. Y avanzaron tanto que los norteamericanos habían invertido dinero en Japón después de la Segunda Guerra, y los japoneses hicieron eh, pequeñas inversiones propias. Y llegó un momento en que ellos retomaron sus propias industrias, les compraron las industrias a los norteamericanos que habían invertido ahí, y los japoneses recuperaron todas las industrias, desarrollaron las industrias, desarrollaron el sistema industrial japonés, se hicieron dueños de sus propias industrias. Los yanquis se fueron de ahí y finalmente empezaron a ser tan ricos con las inversiones que hicieron, porque empezaron a hacer la industria de los pequeños. Ellos descubrieron y emplearon por primera vez los circuitos integrados. Es decir, como en lugar de poner lámparas por aquí y ahí en un aparato, había un circuito que ah, reemplazaba todo aquello. Entonces pudieron hacer, en lugar de una radio enorme, pudieron hacer una radio portátil, pudieron hacer muchas cosas más pequeñas. Y relojes también, eléctricos. Y bueno, los japoneses empezaron a dominar la industria. No solamente eso, sino que después los japoneses hicieron inversiones en Estados Unidos. Y los yanquis no podían decir que no, porque habían cometido un crimen tremendo contra Japón. Por lo tanto, la cultura japonesa a la larga resultó ser superior a sus propias desgracias. Fíjense, cuando hay un terremoto en Japón, o cuando hay un tsunami que es terrible, que es una mezcla de terremoto pero marítimo además, eh, los japoneses tratan de sobrevivir a todo eso con mucho dolor, con mucho sacrificio. Pero fíjense que sirven comida en algunos lugares para la gente que está sobreviviendo, y los japoneses hacen fila para recibir su comida, no se pelean entre ellos. En Latinoamérica esto es imposible. Si hay una fila después de un terremoto para repartir comida, los más fuertes les pegan a los otros y se agarran la comida. En Latinoamérica no hay orden, no hay ley. No tenemos una cultura de la cultura de la espera, la cultura del orden, la cultura de la generosidad con el otro. Eh, no existe prácticamente en Latinoamérica todo esto. Tenemos que aprender mucho, ¿sí? Tenemos que aprender mucho. Los japoneses son una muestra de ese tipo de cultura, algunos países nórdicos también. Es decir, eh, en Australia, por ejemplo, está demostrando en la mayor parte de Australia, que es un país muy grande, eh, en la mayor parte de las ciudades hay un buen orden, como para minimizar los efectos del COVID. Hay algunos lugares donde ha habido desórdenes, pero los han minimizado. Entonces, hay lugares en el mundo donde se trata de tener más orden social. Entonces ahí nosotros hablamos de una cierta cultura diferente de un país a otro, que lo, lo mostramos en este tipo de ejemplos, ¿no? La cultura de un país para enfrentar problemas, para enfrentar desgracias, para enfrentar guerras, para enfrentar catástrofes. Ahí se ve la cultura en el sentido de la educación de un país, la educación de una sociedad. Ahora, nosotros queremos ver las dos cosas, cultura junto con clases sociales. La pregunta es, ¿todas las clases sociales son igualmente cultas? ¿La cultura abarca a todos? Y ahí nuevamente a discutir qué entendemos por cultura.
Y ahí podemos ver un problema histórico, ¿no es cierto? En América, a lo largo de toda América, la gente indígena ha sido vencida por los invasores. Los invasores en el norte eran invasores ingleses, alemanes, franceses. En el sur han sido españoles, portugueses, y todos ellos vencieron a todas las sociedades previas que había en América, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Ya sabemos que no se llamaba América, pero digamos por todo este continente. Entonces, persisten, sin embargo, en muchos lugares, especialmente en Sudamérica, parte de Latinoamérica, eh, algunas culturas previas que ya existían antes de que lleguen los españoles, antes de que haya la invasión de españoles o de portugueses. En Estados Unidos, la, la población indígena fue reducida drásticamente, eliminaron muchísimos indígenas, quedaron lo que se suelen llamar reducciones, quedaron unos pocos lugares con gente indígena. En Latinoamérica hubo también una gran matanza de indígenas, explotación, violación. Ha sido bastante terrible la época de los españoles cuando llegaron acá o de los portugueses en Brasil. Y además la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces ha habido una época muy dura. Recién estamos queriendo salir de esa etapa. Pero lo extraordinario es que muchas de las poblaciones originarias en Latinoamérica todavía mantienen, muchas de ellas, no todas, mantienen su idioma original, mantienen algunas ideas sobre qué es lo que era originalmente esa nación, cuáles eran las ideas con que ellos más o menos mantenían sus cuestiones de religión, de sociedad, de política. Y cada tanto se trata de ayudar a que esta gente renueve otra vez aquellas posibilidades, en conjunción con todo lo que Occidente ya trajo, porque eso ya no hay vuelta atrás, por supuesto, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que aquí en América los pueblos originarios de acá, de América, no conocían los caballos, por supuesto, eso lo trajeron los españoles. Entonces, el trámite este de andar muchos kilómetros era un trámite bastante difícil, tal vez utilizando llamas o a pie, ha sido muy difícil y además tramos escarpados como hay en todas las partes de cordillera. Eh, entonces, a estas alturas de la civilización como está ahora, la sociedad, ya no es necesario prescindir de las cosas nuevas. O sea, una persona por más que tenga origen quechua o aymara, no va a dejar de comprar un camión, un auto o viajar en avión porque digan, esto no lo hicieron los incas, no lo hicieron los quechuas, no lo hicieron los aymaras. No, eh, no se trata de eso. Estas cosas ya valen para toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad ya utiliza toda la técnica y la tecnología que es para toda la humanidad. Ah, ninguna persona, aunque sea de origen quechua o aymara, va a dejar de utilizar un celular, una computadora, una moto, un viaje en avión, etcétera. Eso ya está en toda la sociedad. Entonces hay que entender en qué aspectos las influencias culturales pueden hacer bien o mal a una sociedad. Y qué cosas esa sociedad acepta o no acepta. ¿Qué aportes una sociedad acepta para ser más, más ágil en su capacidad de respuestas? ¿Sí?
Esto que yo les digo de capacidad de respuesta tiene que ver con la respuesta a las necesidades que impone la misma historia. La historia impone necesidades, impone lo que se suelen llamar retos históricos. Eh, por ejemplo, actualmente tenemos este problema de la pandemia. Entonces, para la pandemia es necesario la vacuna. Eh, Sabemos que la vacuna, a lo mejor no para todos será la gran solución, pero ya es un paliativo, ya frena, en la mayoría de los casos frena mucho la posibilidad del COVID, frena la pandemia. Entonces, no se podría pensar que los quechuas por ser quechuas o los aymaras por ser aymaras o los pueblos del oriente por ser los pueblos del oriente, este, ese ella o qué sé yo, cualquiera de los pueblos orientales, podría decir, no, nuestra tradición está en contra de las vacunas. No, no tendría sentido. Sin embargo, fíjense que han habido mucha ignorancia puesta en juego en este tipo de cosas. En Brasil, por ejemplo, ustedes ven que el presidente es un presidente totalmente inútil y ha permitido que haya mucho caos, como suele haberlo en Brasil, y esta situación caótica ha llevado a que ahí haya un rebrote, es decir, un brote nuevo de la pandemia. Y ahora estamos todos preocupados porque hay este brote nuevo de la pandemia en Brasil, como ha habido un brote nuevo también en Inglaterra, en Italia. Entonces, esta lucha va a durar todavía un tiempo, va a durar todavía un tiempo. Pero para que nosotros podamos ganar esta batalla, es necesaria una cierta disciplina y hubiera sido necesario una cierta cultura. Cultura en el sentido de una educación donde toda la población tenga más o menos el mismo ámbito de cultura necesario para convivir en una misma sociedad. En este sentido, por ejemplo, a ver, eh, no todos sabemos quechua y aymara, pero la mayoría de la población boliviana podría saber quechua, aymara y castellano, o español, como se suele decir. Eh, yo digo castellano y esto también después se los voy a explicar como parte de lo que es la sociedad y la cultura de la que yo provengo. Pero bueno, digamos, el español lo podemos utilizar para la mayor parte de la gente que habla español y también quechua y aymara para que toda la población tenga acceso a saber qué es lo que está pasando. Yo entiendo que en poblaciones campesinas, a veces los dirigentes campesinos mienten acerca de algunas cuestiones que suceden. No estoy diciendo que todos los dirigentes campesinos son mentirosos, pero he escuchado algunas cuestiones preocupantes, ¿no es cierto? Eh, Me cuentan que en un meeting que hubo hace un tiempo atrás por acá, de gente que todavía estaba pensando que no debía ganar de nuevo este, eh, el MAS, pero en el meeting se presentó una señora, representante de pueblos campesinos. Eh, no sé si la señora era de acá, de Cochabamba, pero ella dice que en el campo les hicieron creer que esta pandemia, ellos no la entendían como pandemia, porque mucha gente del campo no tiene todavía una conciencia muy clara del resto del mundo. Entendían que era una enfermedad creada por la presidenta Yanine Áñez contra la población indígena, lo cual obviamente es una tergiversación total, ¿no?, de la realidad. Eh, Otra cuestión es que algunas personas piensan que la gente del campo, con sus hierbas, con sus cuestiones caseras, han podido enfrentar el COVID mejor que en la ciudad. Esto tampoco es cierto. Eh,
es probable que el COVID no haya llegado allá por determinadas circunstancias, pero ya está llegando y es gravísimo, es gravísimo. Así que esta pandemia tiene la amenaza de afectar a muchos sectores de la sociedad, ricos o pobres, clase alta, media o baja, clase campesina o clase citadina, en todos los ámbitos. Y esta pandemia se ensaña con toda la gente. Es más, la nueva cepa de la pandemia parece que abarca también a jóvenes y a niños, no solamente a personas mayores. Entonces estamos frente a un problema bastante grave y que nos afecta. Y la pregunta acá sería, ¿a qué sectores de la sociedad esto golpea más? ¿A qué partes del mundo golpea más? ¿Golpea necesariamente a ciudades donde no están muy organizados? Sí, pero ¿qué clase de ciudades? Una de las ciudades donde más ha afectado el COVID es Nueva York, en Estados Unidos. Y todos hemos pensado durante mucho tiempo que Estados Unidos es el país eh, más civilizado, con mayor cantidad de recursos, con mayor grado sofisticado de ciencia, de tecnología, que la gente está amparada con una mejor medicina, bla, 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 bla. Y sin embargo, eh, desgraciadamente, la pandemia les ha pegado muy fuerte allá también y ha muerto un montón de gente en Nueva York. En un momento determinado el presidente estaba desesperado porque en Nueva York no tenían suficientes respiradores, no tenían suficientes hospitales y los hospitales no tenían suficientes respiradores. En Nueva York, ¿sí? Que aparentemente es la capital más grande del mundo, la más desarrollada, la más bla, 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 bla. Entonces, estos aspectos de cultura y clase social, quiero que lo veamos de esta manera. Clases sociales hay prácticamente en todas partes del mundo. Eh, las clases sociales son un remanente de una forma que ya hemos heredado de hace siglos, donde las personas más fuertes logran tener un poder político y hacen que algunas personas hagan el trabajo más duro. Entonces esas personas son la clase baja. Antes eran los esclavos, después fueron los sirvientes de la tierra, los campesinos. Eh, y a medida de que fue esto avanzando, cuando llegó la época industrial fueron los obreros, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy más o menos sigue así. Entonces, los capitalistas, la gente que tiene mucho dinero, es la clase alta. La parte, digamos, intelectual, académica o profesional, en general toda la parte profesional, más o menos correspondería a la clase media. Y también comerciantes. Los grandes industriales generalmente están en la clase alta. Comerciantes, profesionales, suelen estar en la clase media. Y obreros, algunos artesanos, campesinos, suelen estar en lo que llamamos clase baja. Hemos dicho que en el libro se habla de clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Está bien, vamos a dejarlo así. Eh, Ahora, ¿cómo influye la cultura? ¿Cómo la cultura en cada país se integra con este tipo de cuestiones de clases? Acá en Bolivia, durante mucho tiempo, los campesinos han sido la clase baja, pero los campesinos estaban todavía representando a la parte más originaria de Bolivia. Campesinos en La Paz o en Cochabamba o en Santa Cruz o en el Beni o en Pando, los campesinos siempre han llevado un poco la peor parte, digamos. ¿Sí? El campesino que no quiere estar en el campo, que está excluido del campo por algún motivo, llega a la ciudad y en la ciudad se convierte en obrero. Eh, en obrero de algunas fábricas, si hay fábricas, de algunas industrias, o en albañil,
o en algún trabajo que puede implicar trabajos duros, empleados en la municipalidad, empleados en las alcaldías, en este tipo de cuestiones donde se necesita a veces algún trabajo fuerte, ¿cierto? Para hacer calles, para hacer carreteras. Todo este trabajo fuerte generalmente lo hacen personas que, curiosamente, ganan menos por un trabajo más fuerte. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención desde que yo fui creciendo y fui mirando la sociedad. Yo digo, ¿por qué la gente que hace los trabajos más fuertes o más sucios o más terribles es la que gana menos? ¿Y por qué la gente que no hace ningún trabajo fuerte? ¿Sí? Por ejemplo, los docentes universitarios, los intelectuales, los comerciantes. ¿Por qué esa gente que no hace un trabajo tan fuerte son los que ganan más? Eh, y bueno, hay que desenredar la madeja de cómo ha venido sucediendo esta historia. Pero acá en Bolivia, desde que yo llegué, la gente que hablaba quechua porque era su idioma originario, era la gente que estaba más ligada al campo o más ligada a los trabajos uh, menos, eh, digamos, menos bien pagados, digamos, mal pagados. Si eres albañil, obrero, es muy probable que hables quechua, es decir, son personas que han venido del campo y han conseguido los trabajos que han podido conseguir. Albañil, obrero, barrendero, etcétera, etcétera. O las señoras de pollera conseguían el trabajo de trabajar en alguna casa para limpiar, lavar, asear, cuidar niños, etcétera. Entonces, desde que yo llegué, y por supuesto antes de que yo llegara, era muy típico el pasaje de la gente campesina de habla quechua, ¿sí? O en La Paz de habla aymara, que vivía en lugares un poco apartados de la ciudad, o si vivían dentro de la ciudad, vivían en ciertos lugares a un costado de la ciudad, y si estaban en la ciudad, estaban en determinado tipo de trabajos. Una novedad que se fue haciendo después de la revolución del 52 fue el comercio. El comercio permitió que mucha gente del campo se venga a la ciudad para comerciar. Acá en Cochabamba han sido habilísimos para el comercio. La historia de la cancha, digamos, es la historia de cómo se ha producido una emergencia social. Muchas personas han emergido del campo hasta la ciudad en la cancha y de la cancha a la ciudad. Eh, Conozco yo, por ejemplo, gente que tiene algunas grandes tiendas de la ciudad que originalmente provienen en un par de generaciones de personas del campo, de personas que cuando hubo la revolución agraria, la reforma agraria, estas personas obtuvieron tierras para ellos. ¿Sí? La reforma agraria, ustedes saben que le dio tierras a los campesinos. Sacaron o mataron o eliminaron a muchos de los terratenientes y le dieron tierras a los campesinos, las repartieron. Y a veces las repartían por familias. Pero en la familia, a veces no todos estaban contentos con tener un pedazo de tierra. Así que algunos vendieron la tierra a su hermano o a sus papás, le dieron, hicieron algún cambio y se vinieron a la ciudad a hacer comercio. Entonces, algunas familias han hecho más o menos este pasaje. Algunos se quedan en el campo para producir verduras, frutas. Otros se encargaban de traer esa verdura y frutas a la ciudad. Y otra parte de la familia se encargaba aquí de vender. Cada cual fue ocupando un lugar en esa línea de producción y venta. Con el tiempo, aquellos que se encargaban de
traer y llevar cosas, se compraron sus propios camiones, sus propias movilidades, y empezaron a utilizar esas movilidades para ir a la frontera, y en la frontera empezar a traer productos también de afuera, ¿sí? Productos de toda clase, desde cuadernos hasta radios, hasta lo que sea, porque el contrabando es muy fácil en Bolivia. Bolivia tiene fronteras con muchos países. Bolivia está en el medio de Sudamérica. Entonces tiene fronteras por todos lados. Y a mí me parece que obviamente es imposible para Bolivia cuidar todas sus fronteras. Así que siempre van a haber lugares de contrabando. Yo he pasado algunas veces por tierra, por los límites entre Bolivia y Argentina, y uno puede pasar con sus papeles, todo en regla, y ve a lo largo del río que divide el desaguadero, y uno ve pasar por allá gente de tipo campesino que son utilizados para pasar contrabando. Y se los ve ahí a 500 metros, ¿no? Están ahí pasando el contrabando. La policía que está acá charlando conmigo también los ve, pero es como si no los viera, no los ve. Han decidido no verlo, no los ve. Entonces, se ve cómo pasa el contrabando. Ese contrabando llega, digamos, a Cochabamba, y llega a un lugar donde hay mucha gente de origen campesino que decidió quedarse en la ciudad para vender. Vendían verduras, vendían frutas, pero después venden también comercio de cosas que van llegando, eh, artículos que van llegando de contrabando. Y poco a poco se va originando lo que nosotros llamamos cancha, es decir, un mercado bastante amplio, cada vez más amplio, y ese mercado se va especificando ya cada vez en lugares, qué lugar le toca a cada persona, cómo la alcaldía lucha para que, a ver cómo las personas se van apropiando de esos lugares, a ver cómo venden, qué venden, si le van a pagar algo a la alcaldía o no le van a pagar nada, etcétera. Ya hay una evolución que todavía continúa, una evolución muy complicada. Y cada vez hay más gente que se da cuenta que esto es una buena fuente de ganancia. Entonces la cancha se va haciendo más grande, más grande, más grande y más grande. La cancha actual, comparada con la que yo conocí cuando vine hace 50 años, es casi una ciudad. Toda la cancha es una pequeña ciudad, o mejor dicho, una buena parte de la ciudad ya es la cancha. Eh, Porque la cancha no se sabe dónde empieza y dónde termina, ¿no es cierto? Desde la plaza principal, ¿no es cierto?, hacia el sur, tú ves que poco a poco hay diferentes tipos de comercio, 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 hasta que en algún momento no te das cuenta y ya llegaste a la cancha. Porque esto es una zona comercial. Y bueno, depende de en qué zona quieras meterte y vas a conseguir lo que quieras, al precio que quieras. Es cuestión de que camines más, busques. Eh, pero la gente que está en la cancha, que es gente que originalmente era gente del campo, que se vino a vender los productos agrícolas y después empezó a vender productos traídos de contrabando, esa gente también puede poco a poco ir pasando a la ciudad. Entonces hay personas que en la cancha tienen un comercio, ¿sí?, un negocio, venden, pero exactamente lo mismo que venden allá, lo venden ahora también en la ciudad, entendiendo que la ciudad ya ni siquiera es la ciudad que yo conocí. La ciudad que yo conocí era más o menos entre entre la plaza central, ¿sí?, y más o menos el principio del Prado, más o menos esa era la zona del centro. Pero ahora mucha zona central se ha corrido más hacia el norte y tanto en Cala como en Queruquero hay muchas tiendas que podríamos decir casi de lujo, muy, muy bonitas, con mucha estética, y donde a lo mejor algunas de esas tiendas venden lo mismo que hay en la cancha, y a lo mejor el dueño es el mismo. La misma persona que tiene su tienda en la cancha la tiene también acá. Ahora, si tú no quieres ir a la cancha a comprar un determinado artículo, porque
porque no quieres estar con empujones, hay demasiada gente, no quieres que por ahí te roben o te violenten. Eh, Puedes comprar lo mismo por acá y te va a costar más caro, pero es el mismo vendedor. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? La gente del norte no se ha ido hacia el sur, la gente del sur viene hacia el norte. Todo esto significa una movilidad desde el campo a la ciudad y desde la ciudad sur hasta la ciudad norte. Hay todo un movimiento histórico a partir del comercio, que empezó de la agricultura al comercio, del comercio agrícola al comercio de otros artículos. ¿Sí? Y ese comercio emparentado con la importación y al mismo tiempo también una buena parte de importación ilegal, contrabando, y todo eso figura en Cochabamba como un gran avance del comercio. Acá en Cochabamba nunca hubo ni hay mucha industria, es el comercio el que aviva todo en Cochabamba. En los últimos tiempos, yo diría desde hace unos 15 años, 20 a esta parte, se ha acelerado mucho la construcción. La construcción también maneja una gran cantidad de dinero. Cuando se construye un edificio, hay trabajo para todos. Hay trabajo para los albañiles, para los vidrieros, para los que hacen los pisos, ¿sí? Para los electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente de trabajo que puede tener buen trabajo con un edificio. Pero además están los comerciantes, los importadores, que importan vidrio, que importan mosaicos, que importan este, cemento, que importan, etcétera, 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 yeso, todo lo que sea. Entonces, la construcción en cualquier país pone en movimiento a mucha gente trabajando. Ahora, en ese movimiento de gente trabajando, se da el caso de personas que a lo mejor estaban en el campo, llegaron a la ciudad y estaban todavía en una, podríamos llamar, clase baja o relativamente baja, económicamente hablando. Creciendo a la clase media, la clase alta. Y de pronto hay gente que está económicamente hablando en la clase alta. Ahora, culturalmente, ¿qué es la clase alta? Culturalmente, desde que yo llegué a la clase alta, son las personas que hablan mínimamente castellano, o también inglés, o francés, o alemán. Son personas que han viajado mucho al exterior, a Europa, a Estados Unidos. Son personas que tienen un buen eh, capital, son personas que generalmente son importadores, los grandes importadores, importadores de fertilizantes, importadores de vidrios o de lo que sea, o importadores de maquinaria. Eso era la Cochabamba que yo conocí. Entonces la clase alta eran generalmente importadores, comerciantes, muy pocos industriales. La industria es muy reciente en Bolivia. Cuando yo llegué, Santa Cruz y el Beni era selva pura. Santa Cruz y el Beni no eran ciudades como las que son ahora. Santa Cruz es una ciudad muy, muy, muy linda, muy grande, ha crecido mucho, pero no era así cuando yo llegué. Era pequeña, llena de barro. Sí. La misma Cochabamba cuando yo llegué. Lo que se podía llamar asfalto había en la ciudad y por Calacala hasta la plazuela de Calacala, la avenida Libertador Bolívar, y nada más. La Libertador Bolívar desde el puente de Calacala hasta la plazuela de Calacala. Punto. Ahí terminaba el asfalto. No había ni para los costados, ni para allá, ni para ninguna parte. Era la única calle asfaltada de todo lo que denominamos Calacala. Entonces, como ustedes ven, todo esto ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de 50 años atrás. Pero lo que yo he visto ha sido el crecimiento del comercio en Cochabamba.
Siempre hubo comercio, pero cada vez aumentó más. Y lo que es más interesante, la gente del campo empezó a venirse a la ciudad. Y al venirse a la ciudad, mucha gente que originalmente era del campo, la gente de la ciudad ha hecho que sus hijos estudien en la ciudad. Esos hijos han crecido, se han casado, viven en la ciudad. Mucha gente de la que vino, o directamente desde el campo, se fueron a Europa, se fueron a la Argentina, se fueron a Estados Unidos para tener un mejor vivir, es decir, ya soy libre, no soy esclavo y por lo tanto puedo llevar mi cuerpo donde me dé la gana. Entonces, desde que yo vine hasta ahora, he visto una enorme cantidad de gente irse al exterior. Por lo tanto, lo que podríamos llamar la clase campesina como clase baja, siempre sufrida en Bolivia, ha sufrido un cambio gradual desde el 52, que hubo la reforma agraria, hasta ahora. Es un cambio gradual muy grande, porque mucha gente originalmente campesina se vino a la ciudad, se hizo comerciante. Esa gente comerciante dio lugar a otra gente que también perfeccionó los comercios, empezó a viajar, trajeron cosas importadas, mejoraron toda la condición económica de Cochabamba, por supuesto con cuestiones también de contrabando. Ya hemos hablado con ustedes el curioso hecho de que al lado del correo, que ya casi nadie utiliza, empezaron poco a poco a ver algunas personas que vendían libros usados. Y cuando empezó la piratería de libros, es decir, tipos que se ocuparon de tener imprentas con las cuales copian los libros que hacen grandes editoriales y los venden copiados, casi como si fuera el original, a menor precio. Esa piratería, por supuesto, está prohibida en todas partes del mundo. Prohibida. También está prohibida en las fotocopias. Para hacer una fotocopia, tú tienes que pedir permiso al editor del libro y al autor del libro. Y tienes que decir, yo tengo alumnos y quisiera, por favor, sacar unas 10 páginas del capítulo tal, del libro tal. ¿Sí? Entonces, los editores te dan permiso. Nada de esto sucede acá, absolutamente. Aquí en Cochabamba se pueden hacer todas las fotocopias que a alguien le dé la gana, y de libros enteros, y de todos los libros que a cualquiera se le dé la gana. Todos los docentes hacemos fotocopiar libros. Todos los estudiantes tienen libros fotocopiados. En todo Cochabamba se sabe que hay fotocopiadoras. Las fotocopiadoras rodean toda la universidad. Viven de eso. En el centro de la ciudad hay libros pirateados, ¿sí? Al lado del correo ya no solamente hay libros usados, hay libros pirateados. Hay kioscos hechos específicamente para vender libros pirateados. No solamente no está prohibido, está permitido, y además les han permitido hacer casetas para vender libros pirateados, como si fuera legal. Y además en esa misma zona, también hasta hace tiempo atrás, también podías comprar películas pirateadas y discos pirateados. Discos piratas, películas piratas, libros piratas. Ahí en plena calle, ahí, a un costado, ahí una cuadra, está la gobernación. En una esquinita, ahí cerca, a una cuadra, estaba, no sé si sigue estando, la oficina de impuestos. En otra parte, ahí en una cuadra, está la policía. Es decir, toda la ley está rodeando a la no ley, ¿no es cierto? Eso es Cochabamba, eso es Cochabamba. Es más, en la mayor parte no solamente de Cochabamba, sino de Latinoamérica, lo más probable es que cuando tú te compres una computadora, ya te la vendan con muchos programas que ya vienen ahí pirateados, ¿no es cierto? Lo normal en Estados Unidos es que tú compres el programa aparte, te venden la computadora y aparte compras los programas que tú quieres tener. Eh, Aquí no, aquí te venden la computadora y te venden también los programas.
no te los venden, te los regalan junto con la computadora. Entonces, la idea de lo que es legal o ilegal acá, en Bolivia en general, y veamos Cochabamba en particular, lo ilegal es normal. ¿Cuál es el concepto de ley que tenemos en Cochabamba? Habría que hacer un buen estudio sobre esto. Ahora, hemos organizado la sociedad, hay clase alta, media, baja, ¿de acuerdo? O si, como dice el libro, clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. ¿Sí? Yo diría, bueno, esto acá no funciona tan así. Tenemos clase alta. ¿Quién es la clase alta? Antes eran los grandes importadores, ¿sí? Y los grandes importadores, por lo general, era gente europea o gente de otros países, gente de origen árabe o de origen español o italiano o este, alemán, ¿no? Esa era la gente que los grandes importadores, o algunos grandes comerciantes o algunos pocos industriales, ¿no? Esa era la gente europea preferentemente, de origen europeo, o gente de Medio Oriente, ¿no? Gente judía o gente musulmana, árabe. Pero ahora, la gente que más dinero tiene es gente de origen quechua o aymara. Ya no es la misma gente de antes. Los comerciantes que tienen mucho dinero ahora ya no es el mismo comerciante de antes. Es más, muchas casas famosas que tuvieron acá en Bolivia, sucede, casas famosísimas, grandes importadores que vendían de todo, traen importaciones de Europa, ¿sí? Yo conocí acá una persona que tenía una impresionante colección de discos en aquella época en que teníamos tocadiscos, ¿no? Con discos. Y a este señor le mandaban los discos directamente desde Europa y le llegaban a través de alguna de estas casas comerciales que vendían discos. Y él mandaba a pedir discos de Europa directamente, de Alemania. Había un sello alemán muy importante que hacía estos discos de música clásica. En la Argentina, más o menos de la época de Perón en adelante, del 50 y tantos en adelante, aparecieron cada vez más sellos discográficos que sacaban una licencia de estas casas europeas para hacer los mismos discos, pero con industria argentina. Entonces sacaban una licencia y en Argentina hacían los mismos discos de la Deutsche Grammophon, por ejemplo, que es una firma alemana que hacía discos muy, muy interesantes, música clásica, este, música culta, digamos. Pero en Argentina tenían un royalty de la Deutsche Grammophon para hacerlo en la Argentina. Entonces, era una casa europea, pero la industria era argentina. Cuando llegué aquí, encontré a este señor que a él le mandaban directamente de la Deutsche Grammophon para él todos los mejores discos que se encontraban en Alemania de esa casa. Eh, entonces había cuando yo llegué una diferencia de clases muy marcada, pero con el tiempo vi cómo este asunto de la cancha empezó a crecer, 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 crecer. Y actualmente la gente de la cancha tiene mucho más dinero del que muchas de las personas que yo conocí cuando llegué a Cochabamba, que eran personas de lo que podíamos llamar clase alta en Cochabamba. Esas personas ahora de la cancha tienen mucho más dinero. Pero la cultura de la gente de la cancha quedó ligada a la cultura campesina. No tienen la cultura citadina, no tienen la cultura de la ciudad. No fueron a la escuela, pero saben, han aprendido las matemáticas imprescindibles como para poder hacer negocios.
sus hijos y sus nietos sí han ido al colegio, a la universidad, y ya hay nuevas, digamos, eh, nuevos índices de sociedad no tradicional, de origen tradicional, obviamente, gente que venía del campo. Pero esa gente del campo ya no está en el campo. Sus hijos, sus nietos, eh, son profesionales, comerciantes. eh, Actualmente mucha gente viaja al exterior. Hay señoras que venden a la cancha y que ellas cuando tienen necesidad viajan. Me contaron el caso de una señora que ella con sus hijos logra contactarse con vendedores de China, ¿sí? Y si es necesario, la misma señora viaja a la China, sale en avión, hace las cosas que tenga que hacer, va a la China, contrata a alguien para que le ayude con la traducción, o va con sus hijos o con algún pariente, ve lo que hay allá, chequea cuánto valen las cosas y eh, paga y va a esperar que le manden esa mercadería. Viene acá a Bolivia, sus hijos con la computadora van controlando cuándo va llegando la mercadería. Llega la mercadería, van hasta Chile, reciben la mercadería, la traen a Cochabamba. ¿Sí? Ningún problema se hace esa señora de pollera en viajar a la China o a Europa, a donde sea. La gente originalmente campesina le perdió el miedo al mundo, le perdió el miedo al mundo. Entonces acá se está produciendo una curiosa revolución en Bolivia, mucho antes de que aparezca el Evo Morales. Evo Morales más bien a mí me parece una especie de efecto. O sea, la cuestión política acá siempre es un efecto de cosas más subterráneas, de cosas que antes empiezan en lo social y se vuelcan en lo político. No es tanto como parece de que lo político genera lo social. Sí pudo ser con la revolución del 52, pudo ser, pero previamente a esto ya había habido muchas rebeliones campesinas, ¿no? La historia es larga con respecto a las rebeliones campesinas, es larga. Así que la revolución del 52 fue un aprovechamiento de un momento político interesante para darle, especialmente en Cochabamba, que estamos hablando de Cochabamba ahora, para darle tierras a la gente campesina. Si, señores, esta tierra ahora es de ustedes. Ya no hay patrón acá, contrato entre ustedes y el Estado, esta tierra ya es para ustedes, bla, 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 bla. Y ahí habría que ver si el Estado ayudó o no ayudó a la gente campesina para hacer algo con esas tierras. A mí me parece que no. Pero bueno, eh, pero posteriormente a eso ha habido la inteligencia campesina de irse arrimando para vender sus productos y generar aquí la idea del comercio y de la importación y de importar más y comerciar más cosas. Eso ha sido un boom, una cosa tremenda. ¿Sí? Y sobre eso después las impresiones, que según algunas personas se deben a la cocaína o qué sé yo, a qué se deberá, las impresiones como para generar construcción, edificios por todas partes, especialmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y como les decía antes, la construcción genera más trabajo y genera una mejor posibilidad económica para mucha gente. No por esto dejan de haber clases sociales, pero hay una dinámica, hay un vuelco. Los que antes eran clase social alta porque eran importadores de productos desde Europa, desaparecieron. Hay una casa, creo que el Gato Negro, había dos casas, el Gato Negro y el Gato Blanco, pero una de esas grandes casas que importaban cosas en La Paz, que era famosísima, que importaba productos de mucha calidad de Europa, cerró, porque ellos están obligados a pagar impuestos. Pero dice la gente que está en los mercados populares, no paga impuestos, traen todo de contrabando.
y venden más barato que yo las mismas cosas. Así que cierro. Así que muchas casas tradicionales que tenían un público preferente porque decían, yo voy a ir a comprar este lugar porque sé que esta persona es una persona de europeo, trae cosas de Europa, es honesta, me va a vender algo de buena calidad, pago el precio, pero eso se desplomó, explosionó, porque ahora las cosas se pueden traer de contrabando, más baratas. ¿Cómo explicamos nosotros, para no ir a Bolivia, sino Cochabamba nada más, cómo explicamos toda esta transformación de Cochabamba y cómo esta transformación ha cambiado estos valores culturales de cultura y al mismo tiempo clases sociales? ¿Ha habido algún cambio ahí? Yo hace 50 años que vivo acá, 51 en realidad, 50 años que vivo acá y he visto ese cambio. Y yo creo que este capítulo estos dos capítulos sobre cultura y clases sociales son hermosos como para poder analizar Cochabamba. Creo que una gran parte de la psicología social que nosotros vamos a estudiar a lo largo de este semestre, muchos de esos capítulos son buenísimos para estudiar Bolivia y para estudiar especialmente Cochabamba. Cómo el comercio, más que la agricultura, ha levantado Cochabamba. Y ahora la construcción. La construcción levanta cualquier país. Y todavía hay mucha construcción. No solamente eso, mucha gente del campo se está viniendo a la ciudad para trabajar en construcción, para trabajar de taxista, para trabajar de lo que sea. Pero la gran preocupación de Evo Morales cuando subió como presidente fue esa, de que mucha gente del campo se está viniendo a la ciudad. ¿Sí? Una de las últimas veces que yo fui director de Herrera, vino una persona del gobierno a pedirme que les ayudáramos al gobierno a hacer una investigación, porque mucha gente del campo se viene a la ciudad. Y si toda la gente del campo se viene a la ciudad, ¿quién va a producir alimentos? Nos quedamos sin agricultura si toda la gente del campo se viene a la ciudad. Y el gobierno estaba muy preocupado. Entonces, querían hacer dos cosas. Una, investigar cuál era el ritmo con el que la gente del campo se estaba viniendo a la ciudad. Y lo otro, cuál era la posibilidad de que la gente de la ciudad, de la parte, digamos, intermedia entre ciudad y campo, podían convencerse de tener productos agrícolas en su propia casa, en su balcón, en su jardín, ¿sí? Tener productos agrícolas para no depender mucho del campo. ¿Hasta qué punto se podía lograr que la gente haga este trabajo? Y quería que yo, como director de la carrera de psicología, haga un estudio. Yo le dije, sí, pero ustedes no tienen que pagar. Yo no puedo poner a mis docentes y a mis alumnos en un trabajo gratuito. Si ustedes son el gobierno y el gobierno le paga a la universidad para hacer este trabajo, perfecto, usted dígame cuando empezamos. Y el tipo desapareció, o sea, no sé realmente si este tipo era del gobierno o si quería saber más o menos cómo respondía la carrera de psicología para estas cosas, o si lo habrá hecho con otra universidad. Pero el gobierno de Evo estaba muy preocupado de que la gente del campo se venga a la ciudad. Por eso es que Evo ha hecho muchas cosas en el campo. Escúcheme, Evo Morales no hizo las cosas en el campo por generoso, sino porque la gente del campo se estaba viniendo a la ciudad. Y nos quedamos sin alimentos si toda la gente del campo se viene a la ciudad. Todo esta historia que les he contado recién, que es verdadera, verídica, ha hecho que la gente del campo se dé cuenta que si viene a la ciudad, puede conseguir más ganancias, puede conseguir más comodidades. ¿Sí? Entonces inmediatamente había que llevar al campo algo de progreso también. Entonces, mejorar las escuelas, mejorar las alcaldías, mejorar un poco las casas, llevar un poco de agua corriente, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que mucho tiempo atrás, una persona que yo conocía mucho, un ingeniero de acá boliviano, me contaba que era muy difícil llevar al campo eh, cañerías para que puedan tener grifos y abrir.
le explicaban a los campesinos, mire, en lugar de que tenga que subir allá tan alto para traer agua de allá, nosotros le traemos con cañerías, usted puede abrir con el grifo acá. Y los campesinos decían no, porque el agua que está allá, la Pachamama quiere que la recojamos de allá, porque por eso está allá la fuente de agua. Y no lo lograban. Hoy en día ya lo han logrado. Hoy en día ya los campesinos tienen riego por aspersión, tienen muchas cosas interesantes que yo las estudié. Yo estudié un poco de riego cuando yo estudié mi colegio y la primera carrera universitaria que hice tenía que ver con agronomía. Y yo estudié los sistemas de riego, justamente. Y yo no sabía que ya están empleando muchos sistemas de riego muy interesantes acá en el campo. Así que el campo ya no es el campo que yo conocí tampoco cuando recién llegué. Todo ha cambiado en Cochabamba. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, ha avanzado mucho en la universidad también el estudio del quechua. Ya las últimas revistas que se han hecho en la Facultad de Humanidades, desde la carrera de lingüística, están hechas íntegramente en quechua. Todos los artículos están en quechua. Cosa que me dejó sin poder leer porque yo no entiendo quechua. Yo no entiendo nada en realidad, pero quechua menos. Me parece difícil, he tratado de aprender quechua, pero me parece muy difícil de pronunciar el quechua, no lo logro. Este, pero he leído más o menos en quechua, poemas en quechua eh, que han sido recopilados. Eh, en fin, estos dos temas son muy importantes, el de clases sociales e influencias culturales, porque eran clases sociales bajas, ahora son altas. Las personas que aparentemente pobres, vendedores de la cancha, ahora son grandes comerciantes, son gerentes de empresa. Los hijos de esos comerciantes, a su vez, han estudiado, ahora son ingenieros, ahora son economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Se volcó todo, cambió todo. Ahora la gente que va teniendo poder en Cochabamba no es la gente extranjera, es la gente originariamente del campo que llegó a la ciudad, que se hicieron comerciantes y que empezaron mediante el comercio a tener mucho dinero y ahora van constituyendo poco a poco las capas altas de la sociedad de Cochabamba. La sociedad alta de Cochabamba es la gente de origen campesino que cuando yo llegué estaba en el campo o si estaba acá en la ciudad tenían trabajos muy marginales. Pero ahora esa gente del campo ya está en la ciudad, ya no tiene trabajos marginales, ganan mucho dinero a través del comercio, muchos de ellos tienen comercio también en la ciudad y muchos de ellos han mandado a sus hijos a estudiar y ahora tenemos toda una cúpula de profesionales, nietos o hijos de las personas que vinieron a la cancha, que a su vez son personas que pueden ser nietos o hijos de los que heredaron la reforma agraria. Es un proceso muy interesante. Cochabamba se está transformando cada vez más. Este proceso es el que produjo a Evo Morales, no Evo Morales a este proceso, no hay que equivocarse. No hay que equivocarse porque hace 50 años que yo estoy acá y yo he visto este proceso, especialmente en Cochabamba. ¿Y por qué lo conozco más o menos bien este proceso? Porque mi padre vino a Cochabamba para estudiar la reforma agraria. Mi padre era profesor de economía agraria en la Facultad de Agronomía, en la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y tomó un año de investigación para venir a investigar acá y nos quedamos acá porque los problemas políticos allá eran peores que acá. Así que nos quedamos acá en Bolivia. Pero mi padre hizo una investigación sobre reforma agraria. Así que a través de mi padre yo leí muchas cuestiones sobre la reforma agraria. Así que prácticamente tengo una cierta idea de lo que ha pasado en Cochabamba desde 1952 hasta ahora. Y el cambio social ha sido increíble. A través, de, del comercio, a través del contrabando, a través de cosas ilegales, legales, toda una mezcla. Pero Cochabamba de pronto ha crecido mucho, muy desordenadamente, hay muchas cosas que arreglar todavía en Cochabamba, hay mucho que arreglar. Pero en la próxima clase tenemos que estudiar si las nuevas clases sociales
se están reinventando. Si la gente que antes era campesina o al llegar acá era gente pobre, ahora es gente de la alta clase social. Y si gente que antes era clase media, ahora es de la clase social baja. Habría que ver si no hay una inversión de clases, además. Quiero que estudiemos eso y después yo les voy a presentar algunos capítulos sin obligación de leerlos, solamente para aumentar el conocimiento de amigos míos de Cochabamba, sociólogos, economistas, que han trabajado este tipo de cosas. Ya hay estudios sobre eso, por supuesto, lo que les estoy contando no es un invento mío, no es solamente que les esté contando una experiencia casera, pero se los cuento así caseramente para que entiendan que yo mismo estoy bastante maravillado de esa transformación que he visto. Entonces, para hablar de cultura, influencias culturales y clases sociales, me interesaría mucho estudiar esta dinámica cochabambina de transformación de las clases sociales. ¿Sí? Les voy a repetir que en lo que se trata de preguntas, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, háganlas por escrito, y el profesor Luis, que me está colaborando en la cátedra, él me va a pasar esas preguntas y yo las voy a responder por escrito. Y eventualmente podemos charlar un poco en la clase sobre esas preguntas que ustedes tengan. Evidentemente todas estas cosas que yo les estoy contando no están en el libro, están más allá del libro. ¿Sí? En el libro ustedes van a estudiar qué son clases sociales, qué son las clases culturales, bla, bla, bla. Pero yo quiero que esto que yo les estoy enseñando sirva, que les sirva a ustedes para entender su propia realidad, para que entiendan de una vez que la psicología social que yo estoy enseñando está en las nubes, no está en los libros, está en la realidad. ¿Sí? Así que hace tiempo que vengo enseñando este proceso de transformación de Bolivia, de Cochabamba en particular. Así que por favor lean el libro, rememoran las cosas que ustedes saben sobre Cochabamba, pregúntenle cosas a sus papás, a ver cómo viven la dinámica familiar, qué recuerdan ellos de los últimos 50 años de Bolivia. En el supuesto caso de que sus papás sean, aunque no tan viejos como yo, pero más o menos, ¿no? Así que eso, ¿sí? Ahí terminaría mi clase de hoy, y las preguntas que tengan que hacer, por favor, háganlas por escrito, y el profesor Luis me va a pasar estas preguntas y las vamos a contestar. Listo, gracias chicos, nos vemos. Chau, chau. Gracias, licenciado, hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. Gracias por todo.